Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito a grandes rasgos esto de actualización de la placa base. ¿Por qué? Vamos a darle solo una recordada, ¿sí? Porque esto lo vamos a practicar cuando ya lleguemos a Intecap. Considero que esto lo vamos a entender mejor ya cuando hagamos la práctica. El compromiso está de que cuando ustedes lleguen a Intecap vamos a realizar la mayor práctica posible. Ya casi no vamos a hacer, digamos, teoría, ¿sí? Vamos a recordar algunas cositas y luego nos vamos a meter a práctica. Entonces, por eso es que considero que solo vamos a platicarlo muy de manera general. Bueno, la actualización de la placa base, de la placa madre o del motherboard, ¿sí? ¿Qué significa actualización? Que yo voy a mejorar, ¿verdad? Ciertos elementos de la placa base, ¿sí? Por ejemplo, yo debo de considerar qué me está pidiendo el cliente, cuáles son los requisitos del usuario, ¿verdad? O sea, ¿qué me está diciendo el cliente que yo mejore en esta placa base? Me puede decir, mire, fíjese que mi máquina está muy lenta, ya se formateó, ya se reinstaló el sistema operativo y sigue lenta, ¿verdad? Yo uso unos programas que me exigen mucha memoria RAM, entonces yo necesito que mejore la velocidad de la máquina. Entonces, yo necesito cambiar la memoria RAM, ¿sí? Entonces, a veces también hay unos programas que necesitan más capacidad de procesamiento o más espacio en disco duro. Entonces, depende que me pida el usuario, ¿verdad? O el dueño de la computadora, así voy a actualizar, ¿verdad? Por ejemplo, que tuviera una máquina, por así decirlo, no tan actualizada y que tuviera un disco duro de 80 gigas, ¿verdad? Ahora actualmente hay de 500 gigas, de 1000 gigas, 1024 gigas. Eh, entonces, los programas, el disco se va a llenar muy rápido en un disco de 80 gigas. Entonces me va a decir, mire, ya no tengo espacio. Entonces le vamos a instalar un disco duro más grande, ¿sí? Entonces, de esa manera es que yo voy a decidir y actualizar, ¿sí? Eh, dependiendo de las necesidades. Normalmente, ¿qué se actualiza? Memoria RAM, disco duro, tarjeta de video, tarjeta de sonido, ¿sí? Tarjeta de red, ¿verdad? Muy raras veces se cambia el CPU, ¿sí? El CPU. ¿Por qué? Porque normalmente el CPU viene diseñado para la tarjeta madre. Y si vamos a cambiar un CPU, prácticamente vamos a cambiar una tarjeta madre. Y cambiar la tarjeta madre es cambiar computadora nueva, ¿sí? Entonces, para eso mejor le decimos no la actualice, mejor compre una nueva, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto. Hay motherboard que sí soportan unos procesadores más modernos, pero rara vez se hace el cambio de CPU a mejor CPU, ¿sí? Lo que se hace pues es actualizar, colocar las nuevas tarjetas o cambiarlas, ¿verdad? En el caso de las memorias, por ejemplo, aquí tengo dos slots, dos lugares donde van a ir las memorias RAM, suponiendo que tiene dos memorias de 1 GB, ¿verdad? Y él quiere aumentarle, como ya no hay espacio, le tendría que quitar una memoria de 1 GB y le podría poner la memoria de 1 GB, otra memoria pero más grande, ¿verdad? Otra memoria de 2 gigas o de 4 gigas, dependiendo que soporte el equipo. Si es de 64 bits, sí soporta más de 4 gigas. Si es de 32, no soporta más de 4. Todo eso lo debemos de considerar, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, no es CPU, pues, ¿qué requisitos? Ver qué slot tiene, porque no solo es de comprar el CPU, sino hay que ver si es compatible con la tarjeta madre, es lo que les decía, ¿verdad? Si yo lo compro, ¿verdad? Es este chip de acá, ¿verdad? El CPU es el más caro, el repuesto más caro, ¿sí? Porque es el cerebro de la computadora, ¿verdad? A veces el procesador vale 1500, 1700, solo este procesador, ¿verdad? La tarjeta madre costará unas 900 quetzales, ¿ya? 800. Entonces, este, como es el cerebro, es más caro.
Pero imagínense que yo solo lo compre por comprar y no verifique que esto sea compatible, la figura, la forma del socket. Entonces es una compra por gusto. Tendría que comprar otra vez otro motherboard y es comprar compu nueva, ¿verdad? ¿Dudas hasta el momento? Actualización de unidad de almacenamiento, ¿verdad? Normalmente los equipos traen un disco duro donde está instalado el sistema operativo. Yo se lo puedo cambiar o también se lo puedo dejar e instalarle otro disco duro para aumentar la capacidad, ¿verdad? Ya tendría dos. Uno antiguo, ¿verdad? Que tiene una capacidad y el nuevo que va a tener una capacidad igual o similar. Al final yo voy a tener la suma de estos dos para almacenamiento. Si este es de 500 gigas y le agrego otro de 500 gigas, al final yo tengo un tera, ¿verdad? Que son 1024 gigas. Así es como se puede ver. Actualización de periféricos, ¿verdad? Yo puedo cambiar teclado, ¿verdad? Por uno ergonómico. ¿Por qué ergonómico? Porque tiene una forma la cual se adapta a mis manos, a mis muñecas y permiten que no me canse ni me duelan las manos al estar trabajando mucho tiempo, ¿sí? Vean, este mouse es también ergonómico porque cuando yo lo agarro permite que mis dedos casen de una manera más natural y no estar forzando la mano para agarrarlo. Entonces, al pasar más de 8 horas o 8 horas sentado frente a una computadora y si el teclado no es ergonómico, me pueden doler las manos. Imagínense, 8 horas diarias, 5 días a la semana, usando un teclado no ergonómico, ¿verdad? Con los años puede afectar también las manos. Y hay dispositivos como, por ejemplo, para expandir más puertos USB, ¿verdad? Puedo también cambiarle, agregarle unas nuevas bocinas, ¿verdad? ¿Verdad? Otro monitor también. Todos estos periféricos que me van a ayudar de cierta manera a mejorar el aspecto de la máquina. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Ya veo más conectados, qué bueno. Ahora, ¿cómo la actualización de la fuente de alimentación? Las fuentes, si recordamos, las fuentes vienen clasificadas por su potencia, ¿sí? Que se mide en watts. Normalmente una fuente de poder viene desde 500 watts ahora, ¿sí? Y esto me va a determinar cuántos equipos internos voy a poder conectar o va a soportar, ¿verdad? La potencia con que los va a levantar, con que los va a hacer funcionar. Si tengo una fuente de 500 watts y le quiero instalar 4 discos duros, muy difícilmente se va a levantar y va a encender o va a hacerlos funcionar. Entonces yo debo de actualizar y cambiarle por otra fuente más potente, ¿sí? Una de 1000 watts en adelante, por ejemplo. Entonces, bajo ese concepto yo puedo actualizar o debo de actualizar la fuente de poder. ¿Sí? Actualizar, ¿qué quiere decir? Con la fuente de poder es que yo le voy a quitar la viejita y le voy a poner una nueva con mayor eh, potencia. Bueno, esto lo voy a descargar para que lo vean ustedes. Entonces, cuando se trata de actualización, lo que quiero que quede claro es, no solo voy a comprar los dispositivos por comprarlos y hay que se vayan, ¿verdad? Yo debo de actualizar, por ejemplo, la memoria RAM, debo de ver qué tipo de memoria RAM tiene, cuál es su frecuencia, porque si no es igual, puede ser que no entre en el espacio de acá o puede ser de que entre, pero no funcione bien, ¿verdad? La frecuencia es la velocidad con que trabaja. Y si una es más alta que otra, ¿verdad? Y si no son iguales, lo que puede pasar es que cuando se le exija funcionamiento a esta máquina, se apague porque no trabajan a la misma velocidad, ¿sí? Es como que si, por decirles algo, voy a poner un ejemplo, tal vez así hasta pareciera algo tonto. Por ejemplo, eh,
En una carreta de bueyes, ¿verdad? Yo voy a colocar 2 bueyes, ¿verdad? Porque tienen la misma fuerza, la misma velocidad, pero no voy a colocar un buey y un perro, ¿verdad? Entonces, uno va a jalar más que al otro, ¿verdad? Definitivamente el buey va a jalar al perro, entonces va a entorpecer ese trabajo que van a realizar. Entonces, bajo ese concepto podemos ver las memorias RAM. Si no trabajan a la misma velocidad, va a haber problema cuando se le exija. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los métodos de eliminación, ¿verdad? De protección del medio ambiente, ¿sí? Les comento que como estos equipos, ¿verdad? Tienen componentes químicos, ¿sí? Que pueden dañar el medio ambiente. Entonces, ¿qué nos recomienda Cisco? Que nosotros estos equipos electrónicos no es, si ya no funciona, ya no sirve, y ya sabemos que no tiene reparación, no solo vengamos y los tiremos, ¿verdad? Lo tiremos al basurero o lo agarremos, lo metamos en una bolsa y lo tiremos al río. O sea, eso no debería de hacerse, ¿verdad? En ningún momento, con ningún equipo. Y para eso hay unos métodos seguros para eliminación. ¿Qué pasaría si yo tirara, por ejemplo, una batería de portátil o de celular al río? Lo voy a contaminar, ¿sí? Está comprobado que una batería, por ejemplo, de esas que se usan para los focos, ¿verdad? Son, no me acuerdo si 6,000 litros los que contaminan, imagínense. Entonces, no digamos una de estas, ¿verdad? Entonces, porque tienen químicos, ¿verdad? Internos que van a contaminar el agua. Imagínense, ustedes tiran esa batería y más abajo hay casas, ¿verdad? Que utilizan esa agua para lavar, para cocinar o qué sé yo. Están contaminando el ambiente, ¿verdad? Se van a morir los peces también, ¿verdad? Y toda la fauna que esté en ese río. Entonces, no se trata solo de eso, ¿sí? ¿Qué se debe de hacer? Bueno, existen lugares, ¿verdad?, que recolectan este tipo de desechos, que son desechos electrónicos. En Guatemala, en la capital, hay lugares donde reciben estos equipos, incluso le pagan a uno por esos equipos que ya no sirven, porque ellos los reciclan, ¿verdad? Muchos les sacan los metales que tienen, ¿verdad? Y que los pueden utilizar en otros lugares. Incluso les comento que las tarjetas madres, ¿sí? Y los discos duros, bueno, regularmente las tarjetas madres traen componentes y traen oro, ¿sí? Pero es en cantidades pequeñas. Entonces, el oro porque es un conductor, es un superconductor, ¿sí? Porque transmite la energía eléctrica muy, muy bien. Entonces, estas empresas pues sacan el oro de estos dispositivos. No vaya a creer que una tarjeta madre yo voy a sacar el oro y me voy a hacer un mi anillo o una mi cadena. O sea, no trae ese suficiente oro para ese tipo de, de, de bisutería, ¿ya? No trae para esas joyas, ¿verdad? La cantidad suficiente. Pero ellos, por la cantidad de equipos que reciben, sí consiguen una cantidad considerable de estos metales y que los venden a otros lugares. Yo lo que recomiendo es que ustedes vayan juntando los equipos. Luego, pues uno busca en internet, ¿verdad? Ahora es más fácil buscar empresas en Guatemala que reciclan electrónicos y pues ya los mandan. Incluso hay empresas, dependiendo de la cantidad, que los pueden venir a traer. Hace como 3 años hubo una campaña aquí en Salamá, donde la gobernación pues estuvo recolectando estos equipos electrónicos, ¿verdad? Entonces ellos ya se encargaron de llevarlos a las empresas en la capital. Podría ser una opción que podrían hablar con la municipalidad, de repente ellos hacen una campaña similar, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? No, profe. Bueno, gracias. Entonces, bueno,
¿Qué otras cosas? Por ejemplo, los monitores RT también hay que tener cuidado porque eh, yo les recomiendo que estos equipos, estos son los monitores RT, son los antiguos. Creo que hay en el laboratorio que está ahí por la municipalidad, ¿ya? De estos monitores. Estos monitores, si ya no sirven, les recomiendo que no los destapen, ¿sí? ¿Por qué? Porque traen internamente, traen unos capacitores que almacenan energía eléctrica. Incluso esta pantalla adentro almacena energía eléctrica. Y si yo la manipulo con las manos, se puede esa energía almacenada descargar en mí y me puede dar una descarga eléctrica que si yo tengo problemas del corazón, posiblemente me vaya a dar un paro cardíaco. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Se recomienda también que si no sirve, no lo vayan a tirar y lo vayan a usar de tiro al blanco y le tiren piedras para quebrar esto. No. ¿Por qué? Porque adentro tienen también otros químicos que pueden contaminar el ambiente. ¿Dudas? También recomiendan que las tintas de los toner, ¿verdad? El toner es el cartucho para las impresoras como las fotocopiadoras, ¿sí? Entonces eso también se recomienda que se deseche de una manera correcta. Si no hay una empresa cercana, pues lo envolvemos en una bolsa bien, ¿verdad? Y lo tiramos a la basura para que ese químico, si llega, normalmente existen basureros clandestinos o los basureros son en un terreno, ¿verdad? Y tiran los componentes. Pero si va entre bolsas, es más difícil que se salgan todos estos químicos, ¿verdad? Que se queden almacenados dentro de la bolsa. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Porque si se tira solo así y empieza a llover, pues estos químicos van a ir a dar a la tierra, a los mantos de agua subterráneos y pueden contaminarlos. Y los teléfonos también y las tablets también se recomienda que los desechen de manera correcta. He visto que en las agencias, por ejemplo, de Claro aquí en Salamá, tienen en la entrada una caja donde uno puede depositar el celular que ya no sirva, ¿verdad? Que ya no va a usar para que ellos lo desechen de manera correcta. Lo que se recomienda es que si ustedes tienen un teléfono que ya no sirva, ¿verdad? Y no lo tiren a la basura, sino que los lleven a estos lugares. Y antes de tirarlo, pues le quiten la memoria SD, ¿verdad? O traten de borrar. Si todavía se ve, ¿verdad? Y lo pueden encender, borren todos los datos para que estos no sean utilizados después por otras personas. ¿Otra duda? Fíjense que la mayoría de aparatos traen sus fichas técnicas. ¿Y qué son las fichas técnicas? Son, digamos, de qué están hechos, ¿verdad? ¿Qué componentes tienen? ¿A qué voltaje trabajan? Y todo lo a qué temperatura son ideales para usar. ¿Verdad? Entonces, esas fichas técnicas de seguridad, ¿verdad? Me dan esta información. Entonces, también me recomiendan en esas fichas cómo eh, poder desechar correctamente estos dispositivos. Las fichas técnicas normalmente no vienen con los equipos, sino hay que buscarlas en internet. Hay equipos que sí lo traen, pero normalmente no. A veces en los manuales viene una especie de ficha técnica también. Por ejemplo, cuando uno compra un celular, vienen en cajita y vienen los manuales, entonces ahí hay que leer para ver de qué manera se puede desechar si en caso ya no funcionara el equipo. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes?